Hola chicos, hoy vamos a ver cómo clasificar números en racionales e irracionales. Para ello vamos a recordar cuál es el símbolo de cada uno de ellos. Los irracionales se representan con una I, ¿verdad? Muy obvio. Y los racionales se representan con una Q. ¿Okay? Ahora vamos a ver las características de cada uno de ellos. Los números racionales, por ejemplo, entre ellos vamos a tener a los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Ok, aquí los tenemos. Los números enteros pueden ser números negativos o números positivos, incluyendo también el 0, pero que no tienen decimales. Entonces tenemos menos 3, menos 5, 10, 0. Okay, todos esos entrarían en números enteros, ya sean positivos o negativos. ¿Verdad? Los enteros los incluyen a ambos. Ahora, números con expansión decimal finita. ¿Qué significa esto? Un número con expansión decimal finita significa que después de la coma empezamos con decimales, pero que van a llegar a un fin. Por ejemplo, aquí 1,25, ya no hay más decimales. O 0,75, ya no hay más decimales. A eso se le llama expansión decimal finita. Otra característica que tienen los números racionales es que tienen decimales infinitos, pero que poseen un periodo. ¿Okay? ¿Qué significa eso de que posean un periodo? Significa que inmediatamente después de la coma decimal o muy cercano a la coma decimal vamos a tener números que se repiten una y otra vez por el infinito. Por ejemplo, 1,3333333, ¿verdad? Y que nunca se acaba. Cuando pasa esto, solemos poner una rayita sobre ese número que se repite una y otra vez. ¿Okay? Entonces ese sería un número con periodo. Hay otros tipos de números que se le llama periódica mixta, un número con expansión decimal periódica mixta. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, cuando tenemos un número como este, 1,23 y luego, por ejemplo, 9. Y la rayita está solo sobre el 9. ¿Qué significa eso? El periodo, o sea, el número que se repite por el infinito solo es el 9. Pero antes tenemos estos dos números que se les llaman anteperiodo. ¿Okay? Es un nombre muy obvio, ¿verdad? Antes del periodo. Que entonces puede ser el periodo inmediatamente después de la coma o el periodo con un anteperiodo y después el número que se repite una y otra vez. También podemos tener otro ejemplo como 4, por ejemplo, 919191. Ese 91 se le coloca una rayita arriba y eso nos indica que el número ahí continúa repitiéndose. Normalmente se le colocan puntos suspensivos a un número con expansión decimal para demostrar que continúa hasta el infinito. ¿Okay? Entonces yo también puedo colocar como 2,6 y le coloco puntos suspensivos, significa que ese 6 ahí continúa por el infinito y entonces sería un número con expansión decimal periódica. ¿Okay? O sea que posee un periodo. Ese 6 se repite una y otra vez infinitas veces. Ahora vamos a los números irracionales. Las características de los números irracionales son dos prácticamente que se pueden fusionar en una. Son números que poseen decimales infinitos pero no tienen periodo. Y aquí es donde está la mayor diferencia entre los números racionales y los números irracionales. Estos pueden tener decimales infinitos, pero pero requieren que tengan periodo. En los irracionales sí tienen decimales infinitos, eso es obligatorio, pero no tienen periodo. Esa es la diferencia. No tienen periodo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un número que es 1,3, luego un 8, luego un 7, luego un 5, luego un 1, un 0 otra vez, 3, y vemos que no se repite ningún número, no hay ningún periodo. Entonces decimos que es un número irracional. Hay otros números que tienen una notación que es especial. Por ejemplo, que tenemos pi, que normalmente identificamos a pi con 3,14, pero recordemos que en realidad ahí siguen muchos decimales, ¿okay? Infinitos decimales. También tenemos Euler,
¿verdad? También tenemos en esta notación especial tenemos a phi. ¿Okay? Por ejemplo, si resolvemos raíz cuadrada de 2, entonces vemos que tenemos decimales infinitos, pero no hay ningún patrón en ellos, no hay periodo, por lo tanto raíz de 2 es un número irracional, por eso se convierte en un número irracional. Entonces es importante que primero identifiquemos las diferencias. Si yo encuentro un número que tiene decimales infinitos, pero tiene periodo, es racional. Pero si encuentro un número que tiene decimales infinitos, pero no posee ningún patrón, ningún periodo, significa que estamos frente a un número irracional. Y mucho más sencillo, si nos presentan un número, ya sea pi, Euler o phi, con una notación especial, con una letra, podríamos decirlo así, entonces de una vez mucho más fácil lo tendríamos que clasificar en números irracionales. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. Okay, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo sería menos raíz de 81 sobre 2. Si yo le meto en la calculadora menos raíz de 81 sobre 2, me va a dar menos 9 medios, que esto es menos 4.5. Vemos que menos 4.5 entraría en la categoría de expansión decimal finita. ¿Por qué? Porque después del 5 no hay más decimales, ahí se acaban. Entonces menos raíz de 81 sobre 2 lo clasificaríamos como un número racional. Vamos con otro ejemplo. Okay, el siguiente ejemplo es raíz de 9. Ok, esta está muy sencilla. Raíz de 9, si hacemos la raíz cuadrada de 9, me daría 3. Y 3 sería un número entero, por lo tanto estaría entre los números racionales. 9 estaría en los números racionales. Perfecto, vamos a otro ejemplo. Ok, tenemos ahora menos raíz de 3 sobre 2. Okay, ¿qué pasa si yo hago eso en la calculadora? Vamos a meterlo. Menos raíz de 3 y era sobre 2. Ok, entonces nos hace fácil ahí. Y esto nos va a dar menos 0,86602540338. No hay ningún patrón, ¿verdad? Eso significa que estamos ante un número irracional porque tiene decimales infinitos y no tiene periodo. Por lo tanto, menos raíz de 3 sobre 2 sería un número irracional. Vamos con otro. Que tenemos raíz cuadrada de 16. Si resolvemos raíz cuadrada de 16, eso nos da 4. 4 por 4 me da 16. 4 es un número entero. Por lo tanto, este número, raíz de 16, sería un número racional. Entonces vamos a colocarlo aquí. ¿Okay? Vamos con otro número. Tenemos raíz de 2 más 3. Ok, si resolvemos esto, vamos a ir a nuestra calculadora. Raíz de 2, esto es importante, chicos, cuando estamos haciendo una raíz, que toquemos la flechita para continuar, porque si no, si yo sigo aquí, es como que estuviera dentro de la raíz y yo lo necesito fuera de la raíz. ¿Ven? El 3 está fuera de la raíz. Entonces aquí yo voy a colocar raíz de 2 más 3. Esto me da 4,41421335. Vean que estamos otra vez frente a un número irracional. ¿Por qué? Porque tiene decimales infinitos y no tiene periodo. Entonces vamos a colocar raíz de 2 más 3 con los números irracionales. Vamos a otro ejemplo. El siguiente ejemplo es menos 5 raíz de 3. Okay, ¿cómo lo colocamos en la calculadora? Okay, ponemos menos 5 y aquí raíz de 3. Okay. Esto me da menos 8,660254. Ven que tenemos muchos decimales, tenemos números decimales infinitos y no tiene ningún periodo. Por lo tanto, menos 5 raíz de 3 sería un número irracional. Vamos, un ejemplo más. Vean este que facilito. 0,888 y tiene puntos suspensivos. Los puntos suspensivos significaban que el número continúa por el infinito. Entonces, si teníamos expansión decimal infinita con periodo, que vean que el 8 ahí sería el periodo, eso significa que era un número racional. Entonces 0,888888 estaría en los números racionales. Ahora, el último ejemplo, tenemos pi sobre pi. Ok, este
si lo vemos así a simple vista, nos podríamos engañar y podríamos decir, como pi es un número irracional, eso significa entonces que sería un número irracional. Esto aquí, una expresión irracional. Pero cuando resolvemos pi sobre pi, en realidad nos da 1 y 1 sería un número entero, por lo tanto sería un número irracional. Recordemos que cualquier fracción, estas fracciones se llaman unitarias. Una fracción unitaria es aquella que posee el mismo numerador y el mismo denominador. El mismo número está arriba y abajo, y entonces el resultado de todas esas fracciones nos da 1. Entonces, como 1 es un número entero, estaría en los números racionales. Bueno, chicos, espero que les haya servido este tutorial. Repasen para el examen, ustedes pueden resolverlo, ¿sí? Recordemos, racionales, sí, pueden tener decimales infinitos, pero necesitan tener un periodo. ¿Okay? Entonces, números que no tengan decimales, que los decimales se acaben o que tengan un periodo, o sea, números que se repiten una y otra vez por el infinito, son racionales. Pero los irracionales siempre van a tener decimales infinitos, pero no van a tener ningún periodo.